Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre la creencia de que el omega 6 es inflamatorio por sí mismo, de cuánto es relevante el ratio omega 6-omega 3 y conectamos esto con las diferencias entre el salmón salvaje y el de piscifactoría. La siguiente pregunta es sobre el café y vemos cómo influye en nuestra genética, nuestros genes, en nuestra tolerancia al café y en su impacto sobre la salud. Me preguntan después mi opinión sobre el exceso de énfasis en el trabajo de glúteos, especialmente en mujeres, algo amplificado por las redes sociales. Y por último, hablamos de las terapias de luz brillante con lámparas de 10.000 luxes para sincronizar el ritmo circadiano, para mejorar el descanso, para mitigar los síntomas de la llamada depresión estacional por la falta de sol, etc. Antes de pasar a las preguntas, os quiero hablar del nuevo patrocinador de este podcast, que es Bimi, y cuyo consumo va a mejorar tu salud por múltiples vías. Y si no conoces el Bimi, te recomiendo prestar atención. Aunque a primera vista parece un brócoli estilizado, es en realidad un cruce natural entre el brócoli y una col china llamada kailan, desarrollado en Japón tras 8 años de esfuerzo. El objetivo era suavizar el sabor intenso del brócoli y crear una verdura más versátil en la cocina, y lo consiguieron. El Bimi tiene un sabor más suave, una textura más fina y, a diferencia de otras verduras similares, se aprovecha absolutamente todo, tanto el tallo como el florete. Se puede comer crudo en ensalada, salteado en wok, a la plancha como si fueran espárragos, al horno con especias, en tempura, como guarnición de pescado o carne o simplemente con un buen aceite de oliva y sal. De hecho, muchos chefs lo prefieren a otras verduras porque es más fácil de cocinar y queda mejor en el plato. Pero más allá de la cocina, lo interesante está en su perfil nutricional. Aporta vitamina C, folato, fibra y potasio con apenas 35 calorías por cada 100 gramos. Y algo muy importante, al igual que el brócoli, es rico en glucosinolatos, unos compuestos azufrados característicos de las crucíferas que destacan por su poder antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígeno. Y además tiene algo que me gusta mucho, que es que se cultiva en España, principalmente en Murcia y Alicante, donde las condiciones permiten producirlo todo el año con un cuidado muy especial desde la recolección, porque se recolecta a mano, tallo a tallo, hasta que llega a tu mesa, manteniendo su frescura e hidratación. Es una forma muy sencilla de comer más verduras crucíferas sin que parezca que estás haciendo un esfuerzo. Lo puedes encontrar ya en casi todas las grandes cadenas de supermercados y puedes probarlo en multitud de recetas. Queda muy bien simplemente a la plancha con aceite de oliva y sal, o yo desayuno muchas veces una tortilla de Bimi con queso crema y le puedes agregar salmón ahumado. También queda muy bien al horno gratinados con un poco de parmesano, y en bimi.es/cocinar-con-bimi tenéis cientos de recetas adicionales y dejaré el enlace en las notas del episodio. En resumen, si no habéis probado todavía el Bimi, os lo recomiendo mucho. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, soy José de Murcia. Mis preguntas son sobre el salmón de piscifactoría y la competencia de la absorción del omega 3 y omega 6. Según dicen que el salmón de piscifactoría, al estar alimentado con pienso en verde con algas, contiene más omega 6 inflamatorio que omega 3 antiinflamatorio. Yo suelo comer unas 4 raciones de 200 gramos aproximadamente a la semana, previamente descongeladas por el anisakis. Pero también como diariamente en otras comidas, no conjuntamente con el salmón. Aparte, unas 2 cucharadas diarias colmadas de semillas de lino y chía, ambas molidas, como pudding, por su fibra soluble. Mi pregunta es, y también 30 gramos diarios de nueces crudas. Posiblemente estaría tomando a lo mejor más omega 6 inflamatorio, que a la larga me podría perjudicar. El salmón lo cocino en vaporeta de silicona en el microondas unos 4 minutos, porque oí que si se cocina demasiado su omega 3 se degrada y se estropea y se convierte más en inflamatorio. ¿Eso es cierto? Gracias. Gracias por la pregunta. Tocaré después el tema de salmón de piscifactoría versus el salvaje, pero creo que tu pregunta gira más alrededor de los ácidos grasos omega 6 y omega 3, sobre todo en relación a la inflamación, y merece la pena profundizar un poco en esto. Como suele ocurrir, tendemos a desarrollar narrativas sencillas sobre temas complejos, y un ejemplo claro es esta idea, ¿no?, de que el omega 3 es antiinflamatorio y por tanto bueno, y el omega 6 es proinflamatorio y por tanto malo siempre. Pero esta simplificación de héroe o villano que tanto nos gusta no es del todo correcta. Primero debemos entender que existen distintos tipos de omega 3 y distintos tipos de omega 6. Respecto al omega 3 podemos decir que existen 3 tipos en los alimentos: el ALA, que está presente en alimentos vegetales como frutos secos, semillas de lino, etc. Y luego están el EPA y el DHA, que están presentes en alimentos animales como los pescados.
Y estas variantes de EPA y DHA son las que nuestro cuerpo puede utilizar. Por eso el ALA, que viene, es el omega 3 de origen vegetal, debe convertirse a estas versiones, entre comillas, animales, y después explicaré por qué esto puede ser relevante cuando hablamos del ratio omega 6-omega 3. En el caso del omega 6, el principal que se encuentra en los alimentos es el ácido linoleico o AL, pero que tampoco puede ser usado directamente por nuestro cuerpo y lo debe convertir antes a ácido araquidónico. Y es cierto que este ácido araquidónico es precursor de compuestos como prostaglandinas que participan en la inflamación, pero es también precursor de compuestos que resuelven la inflamación. Y además hay cosas importantes que merece la pena recordar. Primero, que la inflamación aguda es necesaria para defendernos de patógenos, para regenerar tejidos después de una lesión, de un corte, de una quemadura, y que para una buena modulación de esta inflamación necesitamos tanto omega 3 como omega 6. Segundo, que la conversión de ácido linoleico a ácido araquidónico está regulada por el cuerpo según las necesidades, y un aumento dietético de ácido linoleico no se traduce necesariamente o directamente en más ácido araquidónico en los tejidos. Y de hecho, si analizamos grandes estudios en humanos, no vemos una relación directa entre más consumo de omega 6 y niveles más elevados de marcadores de inflamación, como proteína C reactiva, como IL-6, TNF-alfa, etc. Y solo cuando diferenciamos por el origen de estos alimentos vemos asociaciones. Si, por ejemplo, los frutos secos, las semillas y todos estos alimentos vegetales se asocian con menos inflamación, por mucho omega 6 que tengan, pero mayor consumo de ultraprocesados ricos en aceites vegetales refinados, etc., se asocian con más inflamación. Pero tampoco podríamos decir que los aceites vegetales de girasol, de maíz, de colza, etcétera, eleven directamente la inflamación, o al menos los estudios no indican eso cuando priorizamos su uso en frío, y solo si se usan mucho para cocinar, se reutilizan estos aceites en frituras, etcétera, sí parecen suponer ya un riesgo en términos de aumento de la inflamación. O se habla también mucho del ratio omega 6 a omega 3, que de nuevo tiene parte de verdad y parte de mito o de mal entendimiento, ¿no? O sea, si hablamos de ácido araquidónico como omega 6 y de EPA y DHA como omega 3, no parece relevante que tenga que haber un ratio concreto entre ellos, ¿vale? Lo que necesitamos es que haya suficiente de cada uno para que cumplan sus funciones de regulación del sistema inmunitario y otras muchas funciones importantes. Pero, y aquí viene lo interesante, las enzimas que convierten el ácido linoleico en ácido araquidónico por el lado del omega 6 y que convierten el ALA en EPA y DHA por el lado del omega 3 son las mismas. Y por tanto, si elevamos mucho la ingesta de ácido linoleico, podemos reducir la transformación o la conversión de ALA a EPA y a DHA, que ya en sí es muy baja, incluso en ausencia de esta competencia. Pero esto solo sería un problema en dietas bajas en EPA y DHA, es decir, si no incluimos pescados grasos en la dieta o mariscos o huevos o suplementos y todo tu omega 3 viene de alimentos vegetales, entonces este ratio sí pasaría a ser importante y debemos tenerlo en cuenta en la dieta y por tanto no pasarnos con la ingesta de omega 6. Mencionabas también en tu pregunta que cocinas el salmón al vapor para reducir la degradación del omega 3 y esto tiene sentido, tanto el vapor como el sous vide, ¿no? Que es el cocinado al vacío, son las opciones que menos reducen el omega 3 al usar temperaturas bajas. En este caso se estima que se pierde menos del 10%, en horno se pierde algo más, entre el 10 y el 20%, similar a la air fryer, y más todavía, y más pérdida todavía con temperaturas altas como frituras o parrilla muy caliente. Y por último, en relación a las diferencias entre salmón salvaje y de piscifactoría, hay algunos estudios comparativos, pero es difícil hablar en general porque las diferencias entre los propios salmones salvajes son grandes en función de la zona, del tipo de salmón, y lo mismo con los salmones de piscifactoría, que también puede haber diferencias muy grandes dependiendo del lugar donde esté esa piscifactoría, del alimento que se les dé, etc. Y una creencia común es que el salmón salvaje tiene más omega 3, pero esto no tiene por qué ser así, y el motivo es que este salmón tiene bastante menos grasa que el de piscifactoría y por tanto, aunque el ratio de omega 3 a omega 6 sea mucho mayor, la cantidad total de omega 3 suele ser menor o muy similar. Y como expliqué antes, esta mayor cantidad de omega 6 en el salmón de piscifactoría tampoco tiene por qué ser un problema. Después, si hablamos de densidad nutricional, sí gana el salvaje. Por ejemplo, tiene más hierro, más zinc, más selenio y también más cantidad de astaxantina, que es un potente antioxidante que tiene también un papel antiinflamatorio. El salmón salvaje obtiene este compuesto, la astaxantina, por comer grill, zooplancton rico en microalgas, camarones, y esto es, de hecho, lo que da al salmón su color anaranjado, igual que los famosos flamencos, ¿no? Ya que si no fuera por esta astaxantina, ambos animales serían en realidad grises.
¿Y qué pasa con los salmones de piscifactoría? Pues que esta astaxantina a veces es natural, derivada de microalgas, pero también puede ser sintética. Y la sintética también ha demostrado un beneficio en la salud, pero probablemente menor que la natural. Y además el salmón de piscifactoría tiene bastante menos cantidad final en la carne del pescado, como la mitad aproximadamente. Y el último punto a comparar sería la presencia de posibles compuestos problemáticos como PCBs, como dioxinas y metales pesados. Y en general se observan más PCBs y dioxinas en los salmones de piscifactoría, pero más metales pesados en los salmones salvajes. Y de nuevo hablo en general, porque hay variaciones importantes en función de la zona geográfica concreta donde se produzca la pesca en el caso del salmón salvaje o donde esté la piscifactoría en el caso del salmón cultivado, ¿no? Y en cualquier caso, es un tema bien regulado. Los estudios más recientes muestran niveles de estos compuestos muy por debajo de los límites considerados seguros y el principal riesgo del pescado, que es el mercurio, está en muy bajas cantidades en el salmón. Así que es una buena opción también por este lado. Hola Marcos, buenas tardes. Muchísimas gracias por todo, como todos los que venimos aquí a tu podcast en busca de luz, por todo lo que compartes. Mira, yo te quería hacer una pregunta bastante importante relacionada con el café y es los efectos que tiene en el metabolizador lento el hecho de tomar una taza diaria, porque he leído un artículo y bueno, pues es bastante preocupante. Yo soy metabolizadora lenta, pero conseguí acostumbrarme a una tacita por la mañana, aunque cuando me paso me sienta mal. Pero bueno, pues ya no había quien me lo quitase porque bueno, pues me daba ese punch diario por la mañana que me gusta pues para entrenar. El problema es que desde que tomo ese café, pues yo me siento más estresada, siento como que me he desregulado un poco y el otro día leyendo dije, eureka, ¿puede ser el café? Entonces pues dicen que produce una saturación hepática, que además es secuestro hormonal porque está ocupado con el café y el hígado deja en espera el reciclaje de los estrógenos, el pico de cortisol persistente que también afecta pues al tema de la insulina, te puede hacer aumentar peso, en fin, puede interferir en la salud reproductiva, en el estado de ánimo, el sistema nervioso. Entonces, bueno, pues me gustaría que pusiera un poquito de luz en esto, si es cierto, si debemos alarmarnos, si no, si los metabolizadores lentos deberíamos definitivamente tomar té u otra bebida que contengan L-teanina, que es como el contrapeso a la cafeína. Y bueno, pues nada más, simplemente que así nos puede arrojar un poquito de luz. Venga, te mando un abrazo y muchísimas gracias de nuevo. Gracias por la pregunta. Los que me seguís ya sabéis que soy un gran defensor del café, sobre todo del café de calidad, como Coffee Café, que es patrocinador del podcast. Y soy defensor del café porque la evidencia sobre su beneficio en la salud es abrumadora. Hay cada vez más estudios en distintos ámbitos. Y, por ejemplo, el más reciente que compartí la semana pasada en redes sociales fue un estudio en más de 130.000 personas que concluyó que quienes consumen entre 2 y 5 tazas de café al día tienen menos riesgo de demencia y un declive cognitivo más lento que las personas que no toman café. Pero lo óptimo estaba entre 2 y 3, tomar 4 o 5 al día. Ojo, se seguía asociando con menos riesgo, pero digamos que la curva se empezaba a dar la vuelta y esto es algo que vemos también en otros muchos estudios sobre el café. Y algo interesante de este estudio, que también vemos en otros similares que evalúan pues, algunos trastornos neurodegenerativos, y se ve que el beneficio es mayor con el café cafeinado que con el café descafeinado, lo que nos hace pensar que parte del beneficio a nivel cerebral está mediado por la cafeína. Sin embargo, cuando hablamos del beneficio del café en la reducción del cáncer o la reducción de la enfermedad cardiovascular o problemas metabólicos, vemos un beneficio similar con el café descafeinado. Y esto indicaría que el beneficio en estos aspectos tiene más que ver con las decenas o centenas de polifenoles que presenta el café, como los distintos ácidos clorogénicos o el ácido cafeico, el ferúlico, etc. Entonces, pasando ya a tu pregunta, bueno, voy a dar primero una respuesta corta y después paso ya al detalle, ¿no? A hablar de genética y estudios más profundos. Pero en general, casos como el tuyo, que por ejemplo dices que un café cafeinado lo toleras bien por la mañana y lo disfrutas, pues está genial, puedes seguir haciendo eso y el resto del día puedes tomar descafeinado, infusiones o lo que quieras. O mencionas el té, que es otra buena opción sin duda, pero no olvidemos que el té también tiene cafeína. Y es verdad que tiene esa L-teanina que puede compensar un poco, pero sigue teniendo cafeína, ¿no? Y algunos tipos de té, de hecho, como el té negro o el té matcha, tienen la misma cafeína por taza que la cafeína en un espresso. Un té verde tendría la mitad más o menos, un té blanco menos todavía, pero las variantes genéticas afectan igualmente cómo se
se responde a la cafeína de estas bebidas. Y esta sería, como digo, la recomendación corta, que sigas tomando ese café a primera hora y después bebidas sin cafeína. Y ahora vamos a por la larga, que es un poco más técnica. Tenemos que entender que hay varias variantes genéticas o polimorfismos que influyen en cómo procesamos el café, pero me voy a centrar en dos que son las más relevantes y son las que también se han estudiado más. El primer gen importante es el CYP1A2, que codifica la enzima hepática con el mismo nombre, CYP1A2, y que se encarga de metabolizar casi toda la cafeína que consumimos. Y según la variante que tengamos, pues podemos considerarnos metabolizadores rápidos o lentos de la cafeína, que como siempre no es binario, ¿vale? Es más bien un espectro, pero según la variante que tengas, pues vas a tener más o menos tiempo la cafeína dando vueltas por nuestro sistema. Y eso puede hacer, por ejemplo, que te afecte más al descanso si tomas café más allá de las primeras horas del día, o si tomas café cada 3-4 horas, que en muchos casos es lo normal, pues la cafeína del segundo café se suma más a la del primer café, la del tercer café a las anteriores, porque todavía no hemos terminado de metabolizar la cafeína previa. Pero todo esto no implica que los metabolizadores lentos de café no la puedan tomar o no se puedan beneficiar de ella, sino que, como haces en tu caso, pues debas reducir la dosis. Si hablamos de estudios, la evidencia tampoco es muy concluyente. O sea, tenemos un estudio donde sí se observó que los metabolizadores lentos tenían más riesgo de infarto que los rápidos, pero solo si tomaban más de 2 tazas al día. Y sin embargo, en otros estudios que segmentaron también por metabolizadores lentos y rápidos y poblaciones más grandes, pues ahí no se observó que los lentos tuvieran más riesgo de infarto o más mortalidad general. Y el otro gran gen relevante es el ADORA2A, que influye en los receptores de adenosina cerebral, que es a través de los cuales la cafeína ejerce parte de su efecto, porque también actúa por otras vías, pero parte del beneficio o de la postergación de la somnolencia o de la fatiga, pues se logra bloqueando estos receptores, y esto evita que la adenosina que se va produciendo durante el día en el cerebro se una a esos receptores, y esto posterga la señal de fatiga o el cansancio mental. Y en realidad parece más factible que el exceso de estimulación que algunas personas sientan al tomar cafeína venga más por variantes concretas de este gen que por el anterior, que regula la velocidad de metabolización. O pueden estar conectados, desde luego, pero digamos que este gen, el ADORA2A, influye en cómo de sensible eres a la cafeína, como que regula la intensidad, mientras que el CYP1A2 anterior regula la velocidad o durante cuánto tiempo notas el efecto. Y respecto a los miedos que decías de saturación hepática, de secuestro hormonal, impacto en los estrógenos, son conjeturas sin ninguna base. De hecho, el café se asocia con una reducción importante de problemas hepáticos, incluyendo cáncer, y ningún estudio nos hace pensar que haya un problema por ahí. De hecho, al revés. O lo mismo que comentas con la insulina o con la glucosa. Y de hecho, en este caso sí tenemos un estudio que evaluó la relación entre consumo de café y riesgo de diabetes, y se vio una relación inversa, o sea, más consumo de café, menos problemas de glucosa y diabetes, independientemente del polimorfismo, es decir, tanto en metabolizadores lentos como rápidos. Pero, insisto, lo que sí pueden condicionar estas variantes genéticas es la dosis óptima de cafeína y que la curva se dé la vuelta antes. Es decir, que para un metabolizador rápido y menos sensible a la cafeína por estos dos polimorfismos, pues pueda seguir obteniendo beneficios con 5 o 6 cafés al día o incluso más, como se ve en muchos estudios, mientras que para metabolizadores lentos y más sensibles, como probablemente es tu caso, la dosis óptima sea 1 taza al día o quizás un máximo de 2, ¿no? Al menos por la parte de la cafeína, pero insisto que podrías tomar más tazas de descafeinado para obtener el resto de beneficios. Hola Marcos, ¿qué tal? Últimamente estoy viendo que está cada vez más de moda, sobre todo entre mujeres, la hipertrofia de glúteos. El hecho de tener unos glúteos como muy grandes, redondeados, se ha convertido en un objetivo fitness, bueno, un objetivo estético en sí. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿es esto sano? Es decir, ¿es desde un punto de vista biomecánico, muscular, bueno, físico y de salud en general, ¿es esto bueno y saludable para estas personas? Porque no sé, me digo que el hecho de hipertrofiar tan solo un músculo, un solo grupo muscular, no genera desequilibrios musculares, porque además escucho mucho este argumento de, bueno, yo solo quiero hipertrofiar mis glúteos, quiero que mis muslos sigan siendo delgados y sin hipertrofiar. No sé, me da que pensar. ¿Tú qué opinas? Pues gracias por la pregunta, que me parece muy oportuna, aunque un poco controvertida. Y si bien esta tendencia en las mujeres, ¿no?, de hacer mucho énfasis en glúteos no es nueva, siempre ha sido así,
pero creo que se han magnificado por las redes sociales, ¿no? Y vemos a muchas creadoras de contenido que empiezan sus vídeos con primeros planos de los glúteos o muestran la técnica de los ejercicios no con los ángulos más adecuados para mostrar bien la técnica, sino con el ángulo que hace que se les vean mejor los glúteos, ¿no? O peor todavía, chicas que muestran una receta, pero en los primeros segundos del vídeo pues se enfocan desde atrás, con leggings apretados o shorts, ¿no? Y el motivo es obvio, eso genera más likes, genera más engagement e influye también en lo que buscan las mujeres que ven ese contenido, especialmente las más jóvenes. Y ojo, con los hombres ocurre lo mismo, pero en su caso o en nuestro caso, el énfasis suele estar en el torso, ¿no? Hacemos mucho más énfasis en el pecho, en los bíceps y dejamos en un segundo plano el trabajo de cuerpo inferior, de glúteos, etc. Y vemos a muchos creadores de contenido pues saliendo sin camiseta en los vídeos, aunque no aporte nada al tema que están tratando. Y como siempre hay factores culturales que explican esto, que influyen en esto, pero diría que la base es profundamente biológica. Volviendo a la mujer, unos glúteos bien desarrollados, bien formados, con su músculo, pero también con suficiente grasa y un ratio de cintura-cadera concreto, ¿no? Que es favorecido por unos glúteos más grandes o bien proporcionados, eran señales de salud y de fertilidad y atraían por tanto a los hombres y evolucionó el interés de las mujeres por poseer esas características. Y lo mismo al revés, ¿no? Las mujeres en el Paleolítico pues valoraban más la fuerza del cuerpo superior de los hombres porque esta fuerza era un buen indicador de capacidad de protección, de obtención de recursos y por tanto evolucionó en los hombres el interés por poseer estas características. Y aunque en el mundo moderno estos atributos físicos no tienen esas funciones o las tienen en mucha menor medida, seguimos buscando esos atributos en el sexo opuesto. Evidentemente esto es más complejo, en atracción física juegan muchísimos otros factores, pero sin duda estas señales biológicas juegan un papel relevante y explica muchas cosas del fitness actual. Pero volviendo a tu pregunta, los glúteos son unos músculos muy importantes a nivel de función y de rendimiento. De hecho, el glúteo mayor es el músculo más grande y más potente del cuerpo humano, así que entrenarlo no es solo cuestión de vanidad o de estética, sino que tiene beneficios importantes. Si hablamos de salud, unos glúteos fuertes protegen la espalda baja. Si el glúteo no trabaja, no se activa bien, no tiene suficiente fuerza, pues la zona lumbar tiene que compensar y esto eleva el riesgo de dolor en esta zona. Los glúteos estabilizan la cadera, pero también la rodilla y algunos problemas de rodilla pues se corrigen fortaleciendo principalmente el glúteo medio. Además, al ser un grupo muscular tan grande, pues trabajarlos consume mucha energía, lo que ayuda a la composición corporal general. Y como decía antes, son además músculos fundamentales para el rendimiento, sobre todo en movimientos explosivos. Y, por ejemplo, un estudio de hace unos años concluía que las diferencias principales de velocidad entre sprinters estaba en el tamaño del glúteo máximo, que produce buena parte de la propulsión al sprintar. Entonces, incluir trabajo de glúteo en nuestra rutina, tanto en hombres como en mujeres, es importante. El problema, como bien indicas en tu pregunta, es trabajar los glúteos de manera desproporcionada con el resto del cuerpo. Y el resumen sería, por tanto, que no es malo seguir una dieta con foco en glúteos siempre que no se desatiendan otros grupos musculares. Y en la práctica, esto implica que es razonable entrenar glúteos pues 2-3 días a la semana máximo, metiendo tanto ejercicios multiarticulares como otros más analíticos, no más de aislamiento, pero si ya entrenas glúteos 4 días a la semana o más, con cierto volumen, es probable que estés ya o bien desplazando otros grupos musculares o creando desequilibrios que puedan mermar tu rendimiento y tu salud, ¿vale? O también que estés desplazando otras capacidades, como por ejemplo ejercicio aeróbico. Y de nuevo, lo mismo aplicaría en el caso de los hombres. Está bien que los hombres queramos priorizar pecho y bíceps y entrenarlos 2-3 días a la semana, pero si ya los trabajamos 4 días a la semana, probablemente la rutina esté desequilibrada y no vamos a lograr el equilibrio del que siempre hablo entre estética, salud y rendimiento. También es verdad que hay muchos mitos en relación al entrenamiento de glúteos y dejaré en las notas del episodio un enlace a un vídeo que publiqué hace unos años donde daba consejos prácticos para tener buenos resultados en los glúteos sin dedicarle tampoco más tiempo del necesario. Hola Marcos, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta sobre las lámparas de terapia circadiana que simulan luz diurna. Como tú sabes, la idea es utilizar estas lámparas a primera hora de la mañana para simular la exposición a la luz solar. Y he visto en una lámpara que la recomendación es utilizarla a 10 centímetros de la cara durante 30 minutos. De esta manera la lámpara produce 10.000 luxes de flujo lumínico, ¿no? Claro, tenerla a 10 centímetros de la cara pues para mí es impracticable y estoy pensando en utilizarla sobre un escritorio, pero más o menos acabaría estando a 1 metro de mis ojos aproximadamente. Entonces, echando un número rápido, pues sale que a esa distancia tendría solo 100 luxes y que necesitaríamos casi 50 horas de tiempo para tener la misma exposición. Entonces, mi pregunta es,
¿tendría sentido utilizar la lámpara así o no tendría ningún beneficio? En general, ¿tienes alguna opinión sobre este tipo de lámparas o crees que esta exposición recomendada es solo una recomendación y se puede simplemente tener menos exposición? En fin, muchas gracias y un abrazo. Gracias por la pregunta. Tengo varios artículos y vídeos hablando sobre el impacto de la luz en la salud. Hace poco hablaba de las terapias de luz roja e infrarroja. Hace unos días se publicó un estudio sobre la luz y la salud visual que de manera resumida indicaba que la exposición a luz natural previene el deterioro de la vista. Esto es importante para las personas que pasan mucho tiempo en espacios interiores. Y vamos a hablar ahora, a raíz de tu pregunta, sobre la llamada BLT, Bright Light Therapy o terapia de luz brillante. Como la mayoría ya sabréis, los ciclos naturales de luz y oscuridad son fundamentales para sincronizar nuestro ritmo circadiano, lo cual tiene un impacto directo en nuestro descanso, pero también en la salud en general, en el estado de ánimo, etc. Y en el mundo moderno, por desgracia, solemos pasar mucho tiempo en interiores con una luminosidad muy inferior a la que hay en exteriores y después por la noche seguimos expuestos a pantallas brillantes, a LEDs con luz azul y todo esto desincroniza estos ritmos circadianos. Lo ideal sería exponerse temprano durante la primera parte de la mañana a la luz del sol, que incluso en un día nublado de invierno puede estar entre 5.000 y 20.000 luxes, mientras que un día soleado de verano puede llegar a más de 100.000 luxes, pero si estamos encerrados toda la mañana en un espacio interior lejos de una ventana, podemos estar a 500 luxes, a 1.000 luxes en una oficina bien iluminada, y aunque nuestro sistema visual no percibe esta diferencia tan grande, o mejor dicho, nuestro cerebro ajusta la intensidad percibida para que no la notes, hay un sistema independiente de la vista cuya misión es ajustar nuestro reloj interno a partir de la luminosidad. Entonces, dado que muchas personas no pueden exponerse a esta luz brillante del sol por la mañana, pues se desarrollaron estas lámparas con una luminosidad generalmente de 10.000 luxes y varios estudios indican que son efectivas para tratar, por ejemplo, la depresión estacional que muchas personas sufren por el invierno por esa menor exposición a la luz natural. Puede mejorar también el descanso nocturno, ajustar el reloj circadiano. Por ejemplo, cuando viajamos y nos despertamos en otra zona horaria, podemos usar esta lámpara por la mañana, o sea, la mañana del nuevo destino, para estar más alertas, sincronizarte más rápido con el nuevo uso horario. Sería también útil en personas que trabajan a turnos, etc. Y pasando ya al uso, ¿no?, a tu pregunta, pues es verdad que la distancia influye mucho y que generalmente en los estudios se usan a una distancia de 30-40 centímetros de la cara porque la luz sigue la ley del inverso del cuadrado, es decir, que la iluminación disminuye con el cuadrado de la distancia. Dicho de otra manera, si duplicas la distancia, recibes un cuarto de la luminosidad, ¿no? Y si una lámpara está certificada para darte, me invento, 10.000 luxes a 30 centímetros, que esto es bastante normal, pues serían 2.500 luxes a 60 centímetros o unos 1.000 luxes o 1.000 y algo a 1 metro de distancia. Que no está mal, pero no estás haciendo terapia circadiana eficaz. Lo que sí puede funcionar, que es lo que yo hago cuando estoy por la mañana en el estudio en el que grabo el podcast, ahora mismo, ¿no?, que tiene poca luz, pues es usar una lámpara de estas de 10.000 luxes y la pongo en mi escritorio a unos 45 grados y a poco más de medio metro, a 50-55 centímetros, y de esta manera, al aumentar un poco más el tiempo de exposición, pues tengo ese estímulo circadiano sin tener que ponerla directamente delante de la cara y a menos distancia, ¿no? Y de nuevo, no es exactamente el protocolo que se usa en la mayoría de los estudios, pero casi seguro que igualmente vas a obtener beneficios y es mucho más práctico. Y nada más por hoy, pero antes de despedirme voy a leer la newsletter de hace unas semanas, coincidiendo con San Valentín, donde hablaba de cómo la pareja que elegimos puede influir en nuestros hábitos o en nuestro estilo de vida, y empezaba con esta cita. El entorno es la mano invisible que moldea el comportamiento humano. James Clear. Cuando eliges a una pareja, no solo eliges a una persona, eliges un ecosistema de hábitos. Y ese ecosistema, con el tiempo, moldeará el tuyo, porque convivir es contagiarse. Sin darte cuenta, estás eligiendo su hora de acostarse y, por tanto, la tuya, su relación con el ejercicio y la fricción que tendrás para entrenar, su forma de comer y lo que habrá en tu nevera, su relación con el estrés y el nivel basal de cortisol en casa, su orden, su caos, su disciplina o su dejadez, su uso del móvil, de las pantallas, del tiempo libre. Al principio todo esto parece secundario frente a la química, pero con el tiempo estas cosas influirán en tu salud futura. Nos gustaría pensar que ya cambiará, que le motivaré a entrenar, que le enseñaré a comer mejor. Y puede que ocurra, por supuesto, pero es más probable que ocurra lo contrario. El amor no es suficiente para cambiar hábitos. A veces solo hace que toleres durante más tiempo cosas que de otra manera nunca aceptarías.
Intentar mantener hábitos saludables en un entorno doméstico que va en dirección opuesta es como remar río arriba todos los días. Se puede, pero es agotador. La salud es en gran parte una decisión colectiva. Influye la cultura que te rodea, tu grupo cercano de amigos y sobre todo tu pareja. Antes de comprometerte con alguien, no te preguntes solo si te gusta, pregúntate también si quieres vivir dentro de su normalidad. Porque su normalidad será tu contexto físico y mental durante años y el contexto, más que la motivación, determina tus resultados. Y ahora sí me despido, gracias como siempre por escuchar y hasta pronto.